Nada más, primero bueno, agradecer a las compañeras y compañeros que venían de otro lado. Digamos, hoy a la mañana, para los que están afuera, la mayoría estuvimos hoy acá, hoy a la mañana hubo una reunión y eso es importante por ahí abrir a la invitación a aquellas compañeras y compañeros de Olavarría, bueno, y si hay de otros lugares que no estuvieron hoy a la mañana también, porque se está armando un grupo promotor de una serie de audiencias y juicios populares que se van a hacer en lo de Ecocida, y la idea es poder identificar dentro de nuestros lugares, de nuestros territorios, aquellas compañías, aquellos digamos, el Estado, si es que fuese, y aquellos actores sociales que son parte responsable de el ecocidio ambiental al que nos está llevando, digamos, el capitalismo en su etapa actual de acumulación. Así que nosotros en Olavarría nos estamos reuniendo ahora los jueves, no sé con qué periodo, cada 15 días creo que son las reuniones, ¿no? Los jueves a las 5 de la tarde. Yo no he podido participar en las reuniones, así que los que vienen a las reuniones que son los jueves a las 5 de la tarde, ¿no? Tommy, ayúdame. No sé si van a mantener las mismas reuniones, pero la idea es hacerlo público en algún momento, para convocar más gente. Así que, nada, eso en principio. En segundo, cuando se pensó la actividad esta, un poco emulando lo que había sido Tandil, dijimos, bueno, ¿qué otras actividades iba a haber? Entonces se pensaron una serie de actividades y se pensó cerrar con una mesa de debate, que es la que ahora me toca presentar. Y cuando se discutieron los temas a tratar en esa mesa, que era lo que nos interesaba a nosotros, en principio pensamos en temáticas que tienen que ver con cuestiones que compañeros nuestros del grupo promotor ya están desarrollando. Entonces pensamos en Raquel, que viene trabajando con el tema de la soberanía alimentaria. Ella es abogada y viene trabajando en red con otros abogados y trabajando estos temas, así que nos pareció interesante que ella nos pudiera contar un poco de qué se trata y qué es lo que están haciendo. Pensamos en Palo también, a partir de ella es tesista en antropología social, digamos, es futura antropóloga, y está trabajando con el tema de las corporalidades y el tema de la alimentación. Creíamos que eso tenía mucho que ver con el tema de la soberanía alimentaria, pensar el cuerpo como territorio, así que por eso le invitamos a Palo. Después, bueno, le invitamos a Álvaro, que Álvaro ya teníamos ganas de invitarlo hace años, cuando Luz lo conoció en Tandil, a partir del trabajo que están haciendo con el extractivismo. Quedó todavía pendiente la cuestión del libro. Así que bueno, esas fueron las tres líneas y solamente me queda pedirles un aplauso a ellos, así yo huyo para allá mientras no aplauden. Bueno, yo voy a hablar de soberanía alimentaria, como dijo Juan. Voy a hacer una breve reseña histórica del término, como surge el término soberanía alimentaria, el cuidado de las semillas y un recorrido histórico desde el policultivo al monocultivo, los alimentos en Argentina y leyes, así mencionando para no aburrirnos, y pactos internacionales del cuidado del medio ambiente. La soberanía alimentaria la voy a abordar de forma integral, cuestionándonos cómo nos alimentamos, qué comemos, qué alimentos elegimos, cuáles no elegimos, cómo está integrado hoy el sistema alimentario actual en nuestro país, la construcción de conocimiento colectivo y pensando el alimento a partir no solo de lo que implica para nuestro cuerpo, para nuestra vida, sino que también tiene toda una carga emocional, afectiva, y por eso nos cuesta también, cuando tenemos que cambiar nuestros hábitos alimentarios,
es muy difícil y a veces tenemos muy arraigados ciertos hábitos que a veces son perjudiciales para nuestra salud y para nuestros cuerpos. El hecho de alimentarnos implica que todos los días tenemos que tomar decisiones. Y esas decisiones que tomamos apoyamos a un sistema alimentario o a otro. Con esas decisiones, dentro de todas las comidas de todos los días, y nuestro sistema actual agroindustrial está basado en semillas modificadas genéticamente, con agrotóxicos que matan plagas, cultivos, hongos, y esos cultivos que están envenenados van a parar a nuestro plato. También mata muchos seres vivos y a veces hasta las personas. Cuando pensamos la alimentación como un derecho, ahí aparecen los términos, primero, que es anterior a la soberanía alimentaria, la de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria la plantea la FAO, que es una organización de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura. Allí se reúnen distintos países, entre ellos el nuestro, para hacer actividades, acuerdos, debatir, para erradicar el hambre en el mundo y tratar de mejorar las actividades con respecto a la agricultura, la ganadería, la pesca y a mejorar los alimentos que sean nutritivos. Está definida la seguridad alimentaria como que tienen las personas todo el acceso físico, es decir, poder producir los alimentos, y el acceso económico es que tengan el dinero suficiente como para poder acceder a ellos, ¿no? Y el alimento que sea nutritivo para llevar una vida activa, sana. No obstante esto, en la cumbre de la década del 90, en la cumbre de alimentación del año más precisamente 1996, se reúnen todos estos países para ver si se había erradicado el hambre. Y notaron que en vez de erradicarse, se profundizó, se multiplicó el hambre en el mundo. Entonces, la Vía Campesina, que es un movimiento social, rural, el movimiento mayor en el mundo, plantea aquí el término de soberanía alimentaria. Este movimiento este término viene a complementar lo que es la seguridad alimentaria. Y se define como el derecho de los pueblos a decidir sus políticas públicas, estrategias de producción, distribución y consumo del alimento, generando una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada para todos los pueblos. Aquí se pone en el centro que nuestros alimentos, cómo se producen, quiénes los producen y en qué forma. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, esto va más allá de lo que se puede acceder a los alimentos, sino que busca una transformación, una forma particular de producir los alimentos que sean sanos, seguros y soberanos. ¿Se escucha allá atrás? Sí. Con prácticas agroecológicas, que las semillas sean reproducidas y cuidadas por las comunidades, que se defienda y se cuide la biodiversidad y la salud de las personas que habitamos la tierra. Busca recuperar los saberes ancestrales de la agricultura, de la pesca, de la ganadería, para que no existan desigualdades y para lograr relaciones libres de opresión.
En el año 2015, en octubre, el 6 de octubre del 2015, se reúnen los países latinoamericanos en Ecuador, en Cuenca, entre ellos nuestro país, y se declara la Red de Semilla en Libertad, que es una declaración para el cuidado de la semilla y conservar las semillas nativas y criollas. En esa declaración se reconoce que las semillas son un legado de los pueblos originarios y campesinos para toda la humanidad, preservando la biodiversidad y los conocimientos de quienes guardan las semillas, aquellas que se adaptan a los distintos climas, a las cambiantes condiciones climáticas, que son las comunidades locales quienes de algún modo tienen la autonomía sobre la crianza de las semillas. Las semillas son parte integral de la cosmovisión de las comunidades con la naturaleza y son la esencia para la existencia, supervivencia y continuidad cultural. Por lo tanto, no pueden ser consideradas como mercancía, porque son fuentes de la biodiversidad que nutre todas las dimensiones de la vida. Las semillas son inseparables de nuestra identidad. Protegerlas garantiza nuestra salud, nuestra alimentación, la autonomía y soberanía de un modo sostenible en cada uno de nuestros territorios. Las tecnologías impiden la reproducción libre de semillas. Las leyes ilegítimas que criminalizan el libre flujo y multiplican las semillas. Esto es rechazado por esta declaración. La utilización de agrotóxicos, de monocultivos, la práctica que agrega toda la vida, la inversión pública que beneficia a empresas privadas para que se desarrollen tecnologías que fomenten y produzcan semillas genéticamente modificadas y que no estén sujetas a derechos de propiedad intelectual. Esos son todos los rechazos en esta declaración. Y se propone conservar la biodiversidad biológica y cultural, promover la agroecología como una solución para los problemas ecológicos, socioculturales, económicos y políticos que afectan al mundo. Se reconoce la herencia de las semillas que permite independizarnos del sistema agroalimentario industrial, impulsar la revalorización de modelos socioculturales inspirados en los saberes ancestrales de los pueblos originarios, elegir la organización social basada en la confianza, en la solidaridad, que son factores básicos para sembrar el buen vivir. Promover la educación en todos los niveles del cultivo, de la reproducción, de la difusión de semillas, por medio del diálogo de saberes. Y empoderar a las personas, los productores familiares, las comunidades y entes autónomos como reproductores y difusores de semillas de un modo abierto y participativo. Bueno, hasta ahí lo de semilla. Ahora es el recorrido histórico del policultivo al monocultivo. No lo voy a hacer muy extenso, bien resumido y bien sintetizado para no llevar mucho tiempo, para que puedan hablarnos de mi compañía. Bueno, nos dicen que seamos monocultivo y queremos ser bosque nativo, ¿no? Cuando los colonizadores llegan a nuestros territorios, a nuestros pueblos, los pueblos originarios practicaban una agricultura diversa, con distintos cultivos, papa o el maíz, mandioca, batata, zapallo, ají, tomate, maní y todas sus variedades. En Argentina la agricultura de los pueblos originarios alcanzó mayor desarrollo en el noroeste y en Cuyo. En el área pampeana de la provincia de Buenos Aires, en Córdoba y sur de Santa Fe, no se practicaba tanto la agricultura. En el año 1536 se introducen los primeros equinos en la zona rioplatense y luego el ganado porcino, ovino y vacuno. Ya
Juan de Garay trae por arreo 500 vacas desde Paraguay y en un año estas se multiplican a 80.000. Se establece la propiedad del ganado a través de la marca de fuego. Al principio lo único que se utilizaba de las vacas era el cuero y el sebo. Y aparecen las vaquerías. La carne era para abastecer a las familias de esa época, pero ya en 1600, con la estancia, la corona española distribuye tierras en pocas manos. Entonces se empieza a preocupar por la posesión de las tierras. Aparecen los saladeros y a mediados del siglo XVIII ya el cuero y el sebo no eran tan aprovechados, sino se adquiere mayor relevancia la producción de carne. Y como respiro mal, se me seca la boca. Bueno, y entonces aparece con esta necesidad de mayor producción de carne y del ganado, aparece el modelo agroexportador entre los años 1880 y 1930. Con la posrevolución industrial, el imperialismo impera en el mundo y las grandes potencias quieren ocupar y buscar de dominar política y económicamente a otras naciones, con el objetivo de buscar nuevos mercados y materias primas. Comienza la emigración a las colonias, se exporta materia prima y se importa productos manufacturados de Inglaterra. Y seguimos haciendo lo mismo, nosotros mandamos materia prima y ellos después les compramos todo lo que ellos hacen, ¿no? No ha cambiado mucho, parece, ¿no? Hasta el día de hoy. Argentina pasa a formar parte del mercado mundial exportador de carnes y granos, principalmente maíz y trigo, y Argentina es llamada el granero del mundo. Gran Bretaña invierte en nuestro país en ferrocarril, trae los ferrocarriles y esto les permite bajar el costo de los fletes, poder explotar tierras más alejadas de los centros de consumo, del puerto. Esta red ferroviaria une las economías regionales con la ciudad puerto de Buenos Aires, pero no mejora la relación comercial entre las provincias. Esto es inequitativo para las otras regiones, ¿no? Aparecen los frigoríficos para la conservación de la carne para exportar y hay un mayor comercio exterior. Con la mal llamada conquista del desierto con Julio Argentino Roca, se apropian de tierras de los pueblos originarios, dejando mortandad y quienes sobreviven reducidos a la servidumbre. Las pasturas naturales para el ganado necesitan ser mejoradas, entonces se introduce la alfalfa, que es más nutritiva para la cría de ganado. En La Pampa nace la agricultura en función de la ganadería, entonces se necesita mano de obra para que trabaje la tierra, porque habían desmantelado todos los territorios de los pueblos originarios. Se fomenta la inmigración extranjera. El modelo agroexportador se configura en una estructura social del campo, con contratos de arrendamiento que imponen términos inequitativos y en condiciones de vida de los agricultores reducida casi a la esclavitud. No solamente en estos territorios estaban los terratenientes y arrendatarios, sino que también había otros actores sociales empobrecidos, como los peones, las comunidades campesinas, los aparceros y quienes eran perseguidos, que eran los pueblos originarios. Con la Revolución Verde, ya salto a otro periodo, con la Revolución Verde, las semillas modernas de alto rendimiento, herbicidas, fertilizantes, el aumento de la mecanización, hay un notable incremento de la producción agraria a nivel mundial. Estados Unidos tenía el 50% en ese momento. En Argentina, entre la década del 60 y el 70, con cultivos intensivos,
la agricultura avanza sobre la superficie que antes estaban destinadas a la ganadería y también hay desmonte. Aparece la soja en el 70 como pionera que va a desplazar otros granos, las semillas híbridas y el uso de fertilizantes. Se modifica la forma de sembrar y la labranza es reducida. Ya en la década de 1900, me voy a la década de 1990, precisamente en 1996, se introduce el paquete tecnológico. En ese momento estaba de secretario de Agricultura de la Nación Felipe Solá, y a través de una resolución, la 167, se aprueba en poco tiempo, en 90 días, y se introduce el paquete tecnológico para la agricultura. El herbicida glifosato, mal llamado herbicida porque es un pesticida, está patentado por la empresa Monsanto, ahora Bayer. Las semillas son modificadas genéticamente para resistir a este pesticida. No se realizan labranzas, hay menos cantidad de maquinaria, menos manos de obra y se respaldan los estudios de impacto ambiental y de salud que presenta la empresa Monsanto. El poder queda en manos de empresarios con la posibilidad que tienen de acceder a estas nuevas tecnologías. Los medios de comunicación masiva también ayudan con sus publicidades. La comunidad científica es inactiva y acrítica con respecto a este tema. Y estos paquetes están destinados a grandes productores agropecuarios, pero también llega a los medianos y pequeños productores por la eficacia de las publicaciones, con la idea también de mayor productividad y progreso económico. La pregunta es, ¿solo mata malezas? ¿Qué consecuencias trae esto? ¿Por qué se elige Argentina? ¿Cómo es la situación actual en nuestro país? Bueno, la alimentación en Argentina está entre los derechos y los negocios, según un libro que recientemente ha salido de Fernando Frank y Marco Filardi. Marco Filardi es el creador de la red a la que yo pertenezco, es la red de abogadas y abogados por la soberanía alimentaria y los derechos humanos. El sistema alimentario actual está en crisis, transitamos tiempos de profunda transformación, donde las grandes corporaciones del agronegocios están concentradas, pasando por las farmacéuticas, las químicas, financieras, tienen gran centralidad en la definición de los rumbos de la alimentación en el mundo. El impacto del modelo del agronegocio en cualquier parte del planeta modificó la estructura agraria, generando concentración de tierra, contaminación, pérdida de diversidad, desplazando poblaciones originarias y provocando el éxodo rural. El alimento es vital para la reproducción de la vida, es un derecho humano. En un país como el nuestro, con un 40% de pobreza, es necesario comprender que el hambre y la dificultad de acceder a los alimentos está determinada por las profundas desigualdades sociales y económicas que acompañan nuestra historia. Y no es el mercado ni las corporaciones y sus propuestas tecnológicas para los sistemas alimentarios que van a resolver este problema. Esto se vio más que nunca con la pandemia del COVID-19, durante el cual emergió con mucha fuerza algo que no se dejaba ver por la industria oligopólica, que son que los campesinos y las campesinas son los que alimentan al pueblo, planteando alternativas para un sistema justo y soberano. Hoy coexisten en nuestro país y en muchos otros dos formas antagónicas y conflictivas de concebir lo agrario. Las cadenas agroindustriales de los agronegocios y los sistemas de alimentación campesina, indígena, de agricultura familiar, que aspiran a la construcción de la soberanía alimentaria. Estos dos sistemas que están en disputa, sistema de cadenas agroindustriales de los agronegocios, en Argentina ha sido y es, dentro de la región, un campo de experimentación para las empresas transnacionales. Las cadenas agroindustriales centran sus actividades en los negocios y el lucro como objetivos centrales. Basan su mirada en la mercantilización de la naturaleza y del trabajo,
en marcos cada vez más globales. Forman parte de esta cadena las empresas de semillas, agrotóxicos, fertilizantes, genética ganadera, farmacéuticas, maquinarias agrícolas, industria del petróleo y gas, comercio de commodities agrícolas, procesados de alimentos y bebidas y comercio minorista. Se articulan además con empresas capitalistas de otros rubros, como son la industria de la mecanización y los capitales financieros, y van creciendo las empresas de tecnología de la información y comunicación. Los agronegocios son parte de construcciones históricas y políticas que se remontan a la conformación política y económica de la Argentina agroexportadora. Nuestro país siguió desde el siglo XX los mandatos de la Revolución Verde, con un peligroso optimismo. Con la aprobación de la soja, semilla transgénica resistente al glifosato, se redoblaron la apuesta y se habilitó el desarrollo de los agronegocios en amplios territorios del país. Los agronegocios articulan sus varias producciones y negocios en torno a 4 pilares: el tecnológico, el financiero y el productivo y el organizacional. El tecnológico con los transgénicos, los fertilizantes, los agrotóxicos, las tecnologías de información y comunicación. El financiero con diferentes tipos de contratos hacia el futuro que habilitan la especulación de commodities agrícolas y de tierra. El productivo con tierras y trabajos, nuevas tecnologías y nuevas lógicas de negocios centradas en la movilización del capital y el control de las cadenas de valor. Y el organizacional con nuevas prácticas empresariales vinculadas a todo esto que dije anteriormente, una creciente tercerización de mano de nuevas tecnologías, de nuevas instituciones e identidades profesionales. Se dice que los agronegocios representan hoy el 80% de la explotación del país. ¿Cómo es esta producción del agronegocio? Es extractivista. El extractivismo se lo ha definido como una formación socioeconómica basada en la explotación intensiva de la naturaleza, centrada en la exportación de materias primas como motor de crecimiento, así entre comillas, ¿no? En el que a su vez los sectores primarios exportadores se encuentran bajo el control comercial, tecnológico y financiero de actores concentrados en la economía global, donde el nivel interno de la actividad económica, el consumo, el ahorro, la inversión y el empleo resulta dependiente del mercado mundial. Con esta definición se enmarcan actividades como la megaminería metalífera a cielo abierto, la explotación de hidrocarburos no convencionales como el fracking, y otra de las características del agronegocio es el monocultivo. El monocultivo en nuestra Argentina tiene una fuerte presencia, principalmente, y con pretensiones de seguir creciendo, principalmente los transgénicos de soja y maíz, que son 2 commodities que el mercado global demanda. La Argentina, desde mediados del 2020, muchas organizaciones de la sociedad están tomando conciencia y organizándose contra un acuerdo que pretende firmar la Cancillería por las megafactorías de producción porcina, ¿no? Con China. Este rechazo a este proyecto creció masivamente y esto hizo que hubiera un giro en la estrategia nacional, dándole la posibilidad a las provincias que sean quienes avancen con este proyecto, celebrando convenios como ya ha ocurrido con la provincia de Chaco. Cada vez que se lucha por algo, que cambian la estrategia para poder realizar lo que ellos quieren realizar en realidad, ¿no?
Con los ultraprocesados vemos que se ponen en juego todos los elementos de la concepción de la alimentación como negocio y los comestibles como mercancía. El aumento del consumo de los comestibles ultraprocesados es el principal responsable de todas las enfermedades crónicas no transmisibles, como son la diabetes, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares. En Argentina, tras años de lucha de las organizaciones sociales, ambientales, campesinas, la de defensa del consumidor, en octubre del 2021 se aprobó la Ley de Promoción de Alimentos Saludables, la número 27642. ¿Cómo es el sistema de la soberanía alimentaria? Como dije, en la década del 90, en 1996, en la Cumbre Mundial de la Alimentación en Roma, la Vía Campesina, que es esta organización que nuclea a más de 200 millones de campesinos y campesinas, pescadores y pescadoras, artesanales, pastores y pastoras tradicionales del mundo, es una contribución del campesinado organizado del mundo a nuestra humanidad compartida, y en esa oportunidad se define el derecho de define la soberanía alimentaria como derecho de los pueblos a decidir libremente sus políticas, prácticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos. Esto ha ido creciendo y se ha ido enriqueciendo con los aportes y reflexiones esta construcción social de los propios movimientos campesinos. Y se cristalizó en la declaración de la Vía Campesina, 11 años después de introducir el término, en febrero del 2007, que señala que la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Se pone en el corazón aquellos que producen los sistemas políticas alimentarias por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses e incluye a las futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, para encauzar los sistemas alimentarios agrícolas, pastoriles, de pesca, para que pasen a estar gestionados por los productores locales, por los mercados locales y nacionales, otorga el poder a los campesinos y campesinas, a la agricultura familiar, coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. La soberanía alimentaria promueve el comercio, el transporte, garantiza ingresos dignos para todos los pueblos, el derecho de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición, garantiza los derechos al acceso a la gestión de nuestras tierras, de nuestros territorios, del agua, de las semillas, del ganado, de la biodiversidad. Todo esto que esté en manos de aquellos que producimos estos alimentos. La soberanía alimentaria propone nuevas relaciones sociales libres de opresión, de desigualdades, entre hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones. Es una creación colectiva, viva y en movimiento de las redes campesino-alimentarias, nacida de la trama social de los pueblos. Argentina, como país amplio y diverso, tiene disponible todo el aprendizaje colectivo, político y masivo de cada territorio, en el NOA, en el NEA, en la Patagonia, en la región chaqueña, en la Pampa húmeda, en la semiárida y también en los territorios urbanos y periurbanos. La agroecología incluye una diversidad de sujetos. En Argentina tienen muchísimos nombres. Se los llaman campesinos, indígenas, agricultura familiar, neorurales, puesteros, huerteros, chacareros, a diferencia de la agroindustria, donde solamente escuchamos sujetos que tienen decisiones, que son los empresarios. En las redes campesino-alimentarias hablamos de familia, de comunidades y en muchos casos de movimientos sociales. Estas familias y comunidades integran en la vida en el campo la producción de alimentos con la reproducción de sus vidas. Son parte de la diversidad de los pueblos, son culturas vivas, entramadas, arraigadas a los territorios de su vida y vinculadas intensamente con la biodiversidad y la naturaleza. Es importante remarcar una realidad muy concreta, que
lo dice la misma FAO, que la agricultura familiar produce el 70% de los alimentos a nivel global en menos y peores tierras que los agronegocios. Las redes campesinas alimentarias vienen tejiendo pacientemente el paradigma de la soberanía alimentaria, hasta convertirla hoy en un nuevo sistema contrapuesto y superador del sistema del agronegocio. ¿Cómo es la producción de la agroecología? Asume que los seres humanos, en tanto especie, somos naturaleza, una parte más de la trama de la vida, y por eso debemos buscar creativamente la mayor armonía posible con el resto de los seres vivos, compartir nuestra casa común, que es la tierra, imitando a la naturaleza para comprenderla, respetarla, más que librar una guerra con ella. La soberanía alimentaria defiende distintos modos, plurales, necesariamente diversos, situados en cada tiempo y espacio, en cada geografía, en cada entramado, de ser, estar, habitar y vivir los territorios, incluye obtener y producir alimentos en armonía con la naturaleza de la que somos parte y con los seres humanos. Todo esto engloba lo que genéricamente se llama agroecología. Asume desde el inicio la complejidad y la diversidad de respuestas posibles, renuncia a la receta que ofrece el sistema de agronegocios y ofrece un conjunto de principios nacidos de la experiencia acumulada de los pueblos. Estos saberes conforman la ciencia de la agroecología, las agriculturas ancestrales, la agricultura regenerativa, la permacultura, la pesca artesanal, el pastoreo tradicional, que son maneras de obtener o producir alimentos en diálogo y en armonía con los ambientes en los que los pueblos están insertos. Forma parte de la vida y va mucho más allá de una mera sustitución de determinados insumos. Todo esto también lo tenemos en leyes y pactos internacionales, comenzando por nuestra Constitución, artículo 41, donde dice que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, y bueno, y sigue, ¿no? El artículo 42, con la defensa del consumidor y la ley de defensa de los consumidores. En el artículo 75, inciso 22, tenemos todos los pactos y declaraciones internacionales, la Declaración de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos económicos, sociales y políticos y culturales, nuestra Ley General del Medio Ambiente y unas cuantas leyes más, y hoy lo más reciente es el Acuerdo de Escazú, con sus diversos principios, y el acceso a la información, a la justicia. Que debemos exigir que se cumplan todos estos principios, todo lo que Argentina ratifica a nivel internacional, que después lo tiene que adaptar al derecho interno, que por supuesto no se está cumpliendo. Y es a través de todo esto que estamos haciendo que debemos exigir ese cumplimiento, ¿no? Para tener un ambiente sano y que nuestra alimentación también sea sana. Ya para terminar, concluir, podemos decir que necesitamos reconstruir colectivamente una agricultura para el buen vivir. Y hoy más que nunca necesitamos, y es urgente, recuperar colectivamente la agricultura, la cultura del cuidado, celebrando la diversidad y la vida. Gracias. Vamos a dejar después que terminemos los tres un ratito para preguntas y eso. Y ahora voy a continuar yo. Para los que no me conocen, soy Paro Paloma. Soy activista gorda, soy gorda antes que nada.
Bueno, y lo que quería hoy era más o menos hacer una presentación, un poco como adentrarnos en lo que es el activismo gordo, de dónde surge, qué sucede en Argentina y en Latinoamérica con el activismo gordo y qué relaciones o por ahí qué respuestas o qué caminos y vías nos abre como activistas gordos poder pensar la soberanía alimentaria en conjunto a la soberanía y la autonomía de nuestras corporalidades. El orden va a ser ese. Ahora voy a comenzar hablando un poco de activismo gordo, el surgimiento, y después vamos a hablar más que nada de alimentación y comensalidad. Hablar de activismo gordo nos permite, o el activismo en sí gordo nos permite poder pensarnos como cuerpos que también pertenecen a una gran diversidad corporal humana, poder salirnos de la patología y poder dar cuenta de que las experiencias gordas desde las infancias hasta la adultez o hasta la vejez no eran individuales, permitió, no solo ver problemáticas por ahí más conceptuales o más críticas, sino nos permitió pensar cuáles eran nuestras estrategias como activistas gordes a la hora de discutir del modelo médico hegemónico. Desde que nacemos, a partir del saber médico y de un índice físico, somos categorizados y etiquetados como enfermos crónicos, y nuestras corporalidades no hegemónicas desde esos momentos, desde las infancias, lo repito porque es algo que hasta el día de hoy seguimos viendo. Hace poco se viralizaron varios videos de niñas en las que planteaban que no querían ir a la escuela porque les decían gordas. O sea, estamos hablando de algo que sigue sucediendo y que por ahí siempre se relacionó algo al comentario físico y a lo chistoso, y está siendo súper peligroso para la salud mental y física de nuestras infancias y de nosotros mismos. Entonces, el saber médico lo que hace es categorizar nuestras vidas y nuestras corporalidades como factores de riesgo. Comienza siendo un factor de riesgo. En este contexto ya estamos hablando de enfermedades crónicas. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, define la obesidad y el sobrepeso como enfermedades crónicas. Lo loco es que la cuestión se limita a un cálculo asimétrico, o sea, la respuesta es como un cálculo asimétrico en el cual a partir del índice de masa corporal, en el que se hace un cálculo de la altura en metros. No sé bien cómo es, no me pidan que explique cómo funciona un índice físico, pero básicamente a partir de estándares universales que también son creados por personas, no cualquier persona, con personas con poder, se categoriza si un cuerpo es sano o no. Sigue siendo loco porque también lo que plantean es que la cura a esta rara enfermedad, que no saben qué origen tiene, es una respuesta individualizada. Ahora estamos hablando de la medicalización de la gordura, es un proceso que vamos a tocar de a poquito, y el tratamiento que nos presenta el mismo saber o el mismo modelo médico es un tratamiento en el cual nosotros como gordes tenemos que transformar nuestro estilo de vida porque es riesgoso y está centrado en una discusión alimentaria sobre individualmente qué es lo que come cada uno, como si ese acto alimentario fuera lejano a cualquier tipo de relación social. Entonces el activismo gordo empieza a decir, bueno, primero que nada, nuestros cuerpos no están enfermos, la gordura no supone enfermedad, así como la delgadez no supone salud ni bienestar.
Sin embargo, lo que empezó a darle forma a esto, por lo menos en Argentina, fue el poder vernos y encontrarnos, el tener estos espacios en el que desde el lugar de cada uno pudimos empezar a comunitariamente y colectivamente construir narrativas y construir historias, construir otro tipo de saberes, poniendo al cuerpo gordo dentro de ese gran espectro de corporalidades y poniéndolo también cercano a otros activismos, como es el de la diversidad funcional, que es un activismo bastante cercano y con el que el activismo gordo acá trabaja un montón. ¿Por qué? Porque la raíz de la problemática y la patologización es la misma. El sistema capitalista en el que estamos insertos no permite y no tolera en el espacio público, ni en el privado, ni en ninguno, las corporalidades fuera de lo socialmente aceptado y las corporalidades que se corran de un modelo ideal, que es el flaco, que es el blanco, etc. Son los factores de desigualdad que conocemos que se replican también en nuestra corporalidad. Bien. Entonces, en este contexto, al hablar de un tratamiento o de una respuesta médica a este supuesto padecimiento, entra en discusión qué es lo que conseguimos como alimentación correcta o alimentación saludable sin tener en cuenta factores sociales, económicos, culturales, y se pone en jaque constantemente con políticas higienistas y de control el consumo de las personas sin responsabilizar a empresas y a estados nacionales por las porquerías que comemos. En cuanto a las porquerías que comemos, hoy justo hablábamos del etiquetado frontal y tenía ganas de hablar de esto, ¿no? De lo importante que era pensarnos y pensar que realmente no elegimos qué comemos, por más que vayamos al súper y que digamos que, sí, yo elijo lo que como, yo tengo esta dieta y la mantengo. Lo que podamos llegar a pensar de nuestra alimentación siempre va a estar atravesado por un montón de relaciones sociales, de relaciones de poder, de desigualdades, de hasta producciones que rozan lo esclavista. Y sin embargo, en un activismo que venía planteando algo tan importante como el derecho a la información de lo que consumimos y de lo que estamos comiendo, también la contrapublicidad tenía como estos sesgos patologizantes. La respuesta era, bueno, vos no comas esto, no consumas esto porque estás saturado en grasas y en azúcares y esto te va a generar obesidad. Bueno, sí, esto es una porquería para mi cuerpo, pero patologizar la gordura, otra vez repitiendo como ese discurso unilateral, lineal, de la asociación directa a la ingesta excesiva de alimentos y el sedentarismo con una persona gorda, no es real. Eso no es real. Una persona gorda puede ser gorda por muchísimas razones, mentales, políticas, no sé, pueden hacer gorda. Existen personas gordas, son parte de los tipos de cuerpos que son posibles. Eso es lo importante, poder pensar que sí es posible ser gordo y habitar un cuerpo gordo y dejar de creer en esa promesa que se nos inculca desde muy chicos, de que cuando adelgaces vas a estar mejor, que tu vida va a ser mejor, que vas a ser feliz, que te van a desear, que vas a disfrutar, porque no es real. Es una búsqueda constante de ese modelo ideal que no es más que un modelo que responde a intereses económicos, empresariales, estatales y que es peligroso. Bueno, hablando de un poco de comensalidad y metiéndome un poco más en lo que es alimentación en sí, o sea, el punto central de la discusión, entonces, si la responsabilidad individual es hablar de que la persona debe, como cura a la obesidad o el padecimiento que supuestamente tiene, transformar su estilo de vida y su alimentación, tampoco se tiene en cuenta
que el acto alimentario está súper opacado y es un fenómeno social que naturalizamos porque es cotidiano, porque comemos todos los días, porque lo que cocinamos lo aprendimos de nuestras familias o de algo que nos interesó, y todo esto también está atravesado por construcciones sociales. Lo que deseamos, lo que nos gusta comer, lo que nos hace felices en un cumpleaños es porque desde niñez crecimos deseando eso. Las recetas que conocemos, lo que cocinamos, los condimentos que nos gustan, los sabores que nos gustan, también son sociales y tienen que ver con relaciones sociales. Bueno, yo iba a invitar a comer algo a ustedes hoy y les iba a leer lo que traía. Comimos guiso, por suerte, y estaba re rico. Yo les voy a dar el menú ahora, se lo voy a leer, tengan paciencia. Menú para hoy, a la noche si quieren. Carbohidratos, 54 gramos. Proteínas, 8,8 gramos. Grasas totales, 0,8 gramos. Grasas saturadas, 0,0 gramos. Grasas trans, 0 gramos. Bueno, mirá. Fibra alimentaria, 2,4 gramos. Sodio, 15 miligramos. Vitamina A, 90 miligramos. Tiamina B1, 0,18 miligramos. Riboflavina, B12, 0,19 miligramos. Vitamina B6, 0,19 miligramos. Ácido fólico, 36 debe ser, sí, miligramos. Vitamina B12, 0,35 miligramos. Vitamina D, 0,75. Hierro, 2,1 miligramos. Y zinc, 1,1 miligramos. Si yo a ustedes les digo que van a comer esto, ¿ustedes caen a mi casa a comer esto? ¿Ustedes tienen ganas de comerlo? Es una pregunta de la cuenta. Si quieren, pueden. No, porque lo que comemos, si bien tenemos un gran espectro de alimentos como omnívoros que podemos comer y metabolizar, para que nosotros consideremos algo comida, tienen que pasar un montón de cuestiones sociales y culturales para que como grupo social nosotros aceptemos ese alimento, lo asociemos con otros o no, lo comamos de determinada forma o lo cocinemos de determinada forma. Entonces es necesario entender que no comemos nutrientes, que no deseamos nutrientes y que además todo lo que conlleva el acto alimentario tiene que ver con lo colectivo desde siempre. Si bien se ha transformado la comensalidad y estamos en un contexto en el que la comensalidad también es neoliberal y está conectada con lo fitness últimamente, el hecho de comer es social, es colectivo. Entonces, pensar que hay una responsabilidad individual y decirle a una persona gorda que está enferma porque supuestamente tiene un estilo de vida que es enfermo, es una mentira. Por ahí me sorprendió un montón, no me sorprendió, me resonó bastante cuando Raquel hablaba de algunas fechas importantes como 70, 90. El activismo gordo surge en países anglosajones en los 70, más o menos en esa década. En medio de otras resistencias y manifestaciones, siempre cercano al feminismo y también a los movimientos queers. Estos grupos eran la NAFA y The Fat Underground. Pueden buscar una peli que está buena. Y estos son por ahí los que se mencionan más como por ahí precursores porque son los que generan fanzines, escritos que son estudios de la grasa, también pueden encontrarlos así, o Fat Studies. Y bueno, esas intervenciones de esos movimientos venían por ese lado, por el fanzine, por tomar la calle. Y también empezar a poner en cuestión y en crítica la obesidad como enfermedad. Fue como, bueno, comenzamos por este lugar. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, más que nada, en los 70 se empieza a
a formar este concepto de riesgo médico en torno al sobrepeso, y no es muy sereno la explicación de por qué el Estado-Nación nos... Espera que me perdí. Ahí está. Bueno, no sorprende por qué la medicalización empieza a crecer, porque básicamente lo que se empieza a hacer es crear como esta figura de riesgo. El riesgo médico está, en la antropología lo trabajamos muy ligado con el estilo de vida. ¿Qué constituye un riesgo médico? Un riesgo en el estilo de vida de una persona. O sea, hay personas que viven de manera riesgosa, esas personas son riesgosas y su cuerpo y su vida es patologizada y patologizante a la vez. Esto se da no solo con personas gordas, se da a la vez con personas trans, se da a la vez con personas no heterosexuales, etc. Personas no blancas. Y lo que sucede es que también para el mercado y para la economía estadounidense, una persona gorda empezaba a ser considerada poco productiva. ¿Por qué? Porque ya existían esos estereotipos en cuanto a la gordura, de que las personas gordas son descuidadas, de que las personas gordas son sedentarias. Y entonces lo que se plantea es eso, que en términos de mercado, una persona gorda o ser gordo era un factor de improductividad e ineficiencia. Esto se acrecienta y se sigue potenciando, no solo en Estados Unidos, sino que se globaliza, y en los 90, Estados Unidos le declara la guerra a la obesidad. Se la declara, como quien no sé, le declara la guerra. Esto lo hace como política de Estado. De esta forma, se continúa un proceso generalizado de discriminación, y a la vez, en ese momento, la OMS lo que hace es bajar el índice de masa corporal. El índice figuraba en el resultado numérico, distintos estándares. Si vos te pasás de determinado número, empezás a entrar en la categoría de sobrepeso, obesidad mórbida, etc. Lo que hace la OMS es bajar esos índices, y cuando los baja, la mitad o más de la mitad de la población mundial es considerada obesa. Esto no es como algo casual. ¿Por qué? Porque también hay un montón de empresarios, hay toda una industria médico-farmacológica que se beneficia con el extractivismo de nuestros cuerpos. Entonces, es muy loco porque el activismo gordo acá en Argentina empieza a cobrar fuerzas en el 2017 a partir de los encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas, trans, travestis. En el contexto en el que surge en Estados Unidos, en los 70, el activismo gordo, también había una discusión sobre el aborto en cuanto a la autonomía y soberanía corporal, y el activismo gordo lo absorbe. Acá en Argentina pasa lo mismo. El activismo gordo, en el momento en el que se empieza a debatir públicamente y en las calles la decisión de poder abortar, también el activismo gordo dice, bueno, si vamos a hablar de soberanía corporal y autonomía corporal, hablemos de la gordura, hablemos de la patologización de la gordura. Lo interesante del activismo gordo local es que le da una vuelta de giro. ¿Por qué? Porque el activismo gordo anglosajón se queda en estrategias políticas de visibilización. Es importante visibilizar que existen otro tipo de corporalidades, sí, pero las campañas de A-Body o de Body Positive tienen como una lógica moralista, motivacionalista, como los carteles y las bandejitas que puedes comprar en cualquier casa de artesanía, como muy motivadoras, pero muy lavadas. Es decir, tenemos, no sé, marcas como Nike en este momento que tienen tallas más grandes,
tenemos una movida súper grande en los medios en el que aparecen gordas, aparecen travestis, aparecen corporalidades que no habíamos visto nunca en los medios de esa forma, y sin ridiculizar o sin ser violentadas. Y no es casual, o sea, también desde ese lugar el mercado encuentra la forma de que nuestras corporalidades sigan siendo productoras y funcionales a ellos. Entonces, el activismo gordo local lo que hace es decir, si nosotros vamos a hablar de la soberanía de nuestros cuerpos, bueno, hablemos de nuestro territorio, tengamos una posición anticapitalista, antirracista, tengamos una perspectiva de género, empecemos a generar lazos con otras luchas, empecemos a darnos cuenta de que esto es transversal y que siempre nos encontramos en distintos puntos y podemos y empecemos a pensar otro tipo de estrategias que no sean meramente visuales o estéticas, sino que sean críticas y que sean potentes y que discutan directamente con el modelo hegemónico y no que estemos pidiendo por un talle un poco más grande. ¿Por qué? Tenemos una ley de talles que se sancionó hace poco y esa ley no está implementada, a nadie le importa. Una persona gorda va a comprarse ropa y esa persona gorda, es más, ni siquiera va porque sabe que le va a pasar mal. Entonces, lo que hablamos hoy también en cuanto a las leyes y a lo legal es que sí, es una pata más, es algo que tenemos en cuenta como activismos y como en las luchas, pero necesitamos encontrarnos y poder unir fuerzas en este sentido. Yo creo que ante la responsabilidad individual que el modelo médico hegemónico nos pone como personas gordas ante lo que consideran factores de riesgo, la ecología y la soberanía alimentaria tienen un montón de cosas para literalmente y claramente darnos herramientas de poder para poder contrarrestar y para poder hacerle frente a un discurso que lo único que hace es generar estereotipos y generar y producir y reproducir violencias que están a la altura de cualquier otro tipo de desigualdad y violencia en este contexto de nuestra sociedad. Entonces, me parecía importante esto, presentarles un poco a quienes no conocían el activismo borde, poder hablar de algunas cosas que están cercanas y darnos cuenta que lo que sucede en cuanto a cuerpo-territorio es similar. Pensar que la gordura se conforma como enfermedad a partir de la creencia de la improductividad, creo uno de los puntos más fuertes para darnos cuenta que es el mismo modelo económico político que no solo con nuestros territorios realiza este tipo de movidas o este tipo de extractivismo, sino que también en nuestro cuerpo sucede, y no solo con los cuerpos gordos. Dentro del activismo gordo últimamente se está dialogando mucho con personas que sufren anorexia, que han experimentado la bulimia, y me parece grandioso porque es ir por la diversidad. Uy, estoy matada, me quedo sin voz. Es ir en pos de la diversidad corporal y no terminar categorizándonos y dejándonos por separado, individualizado, en algo que en realidad es súper estructural. Por último, antes de que me quede sin voz del todo, quiero dejarles un manifiesto gordo, manifiesto de la liberación gorda, que es del 73, y que es de Judith Frespirit y Sarah Fishman. Judith se murió hace unos años y como gordes nos parece algo importante como seguir difundiendo este material. Si alguno está interesado en que les pase algo después, también puede pedirme. Nosotros creemos que la gente gorda merece total respeto y reconocimiento. Nosotros estamos cabreados por el desprecio recibido por intereses comerciales y sexistas. Estos intereses han explotado nuestros cuerpos como objetos de ridículo.
creando un mercado que se beneficia de la falsa promesa para evitar ese ridículo. Nosotros vemos nuestra lucha como aliada de otros grupos marginados por clasismo, racismo, sexismo, discriminación por edad, explotación financiera, imperialismo y similares. Nosotros exigimos los mismos derechos para la gente gorda en todos los aspectos de su vida, como promete, bueno, esto es político, la Constitución. Pedimos el mismo acceso a los bienes y servicios de dominio público y el final de discriminación contra nosotros en área de empleo, educación, lugares públicos y servicios de salud. Nos declaramos enemigues de las llamadas industrias reductoras. Estas incluyen clubes de dieta, salones para adelgazar, granjas para gordos, doctores para la dieta, libros de dieta, comidas dietéticas y suplementos, procedimientos quirúrgicos, supresores del apetito, drogas y máquinas para perder peso. Exigimos que esta industria acepte sus responsabilidades sobre las falsas promesas, que se den cuenta que sus productos son dañinos para la salud pública y que publiquen estudios de largo plazo, además de eficacia estadística de sus productos. Hacemos esta exigencia sabiendo que el 99% de los programas de pérdida de peso, cuando son evaluados sobre un periodo de 5 años, fallan totalmente, además de saberse lo dañino que son con los constantes cambios de peso para el cuerpo. Repudiamos la mitificada ciencia que falsamente expone que nuestro cuerpo no es sano. Esto causa y justifica la discriminación contra nosotros, unidos a los intereses financieros de las compañías de seguros, la industria de la moda, la pérdida de peso, la de la comida, la farmacéutica, además de los campos de medicina y psiquiatría. Rechazamos ser subyugados a los intereses de nuestros enemigos. Nuestro propósito es reclamar el poder sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas y nos proponemos conseguir todo esto juntos. Gente gorda del mundo, únanse, no tienen nada que perder. Como punto final quería proponerles que en algún momento podamos hacer un juicio a Cormillot. Yo estaría chocha. Desde las últimas 3 décadas en Argentina hubo más de 30 proyectos de ley de trastornos alimentarios. La que se... ¿cómo se diría? Claro, la que se aprueba es una ley en el 2008 en la que Cormillot hasta hizo una difusión en su programa, en su show televisivo, porque era un show del proyecto, y junto con el kirchnerismo en ese momento se aprueba y sale. Además está decir que es súper patologizante y obviamente pone la gordura como una enfermedad crónica. Obviamente estamos hablando de que a esa enfermedad crónica le responde un tratamiento de descenso de peso, y a la vez quien proporciona eso, el señor Alberto Cormillot, que es el dueño, el empresario de clubes de dietas. Qué loco, ¿no? Además tiene una línea de productos alimentarios. Podríamos hablar de Cormillot horas, así que en algún momento estaría bueno poder pensar alguna acción ahí. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias. Muy bueno. Como parte del equipo de Educación Popular Pañuelos de Rebeldía, equipo al que pertenezco, queremos agradecerles mucho la invitación, la convocatoria de ser parte de este espacio. Bueno, tenemos la certeza que es el inicio, esperamos que sea el inicio de un camino compartido en esta parte de la provincia. Tenemos como equipo de Educación Popular Pañuelos de Rebeldía, tiene 20 años de existencia. Surgimos en los albores de la crisis del 2001 con la intención de acompañar a colectivas, organizaciones populares en diferentes procesos de formación pedagógica y política, y estamos hace un tiempo construyendo una propuesta pedagógica y política en estos territorios, en Tandil concretamente. Así que hoy, como decía Juan, estamos con la propuesta de los juicios éticos y populares a los ecocidas, y eso nos permite articular y acercarnos más y conocernos más y seguir entrelazando caminos. Así que muchísimas gracias por la propuesta y la convocatoria. Por otro lado, me siento un poco en deuda porque veo que hay
un gran trabajo atrás de cada una de las exposiciones, así que trataré de acercarme un poco a lo muy desarrollado que las dos compañeras nos propusieron. Como educador y educadoras populares, siempre planteamos que para nosotros el contexto se nos vuelve texto, ¿no? Que tenemos que aprender a leer el contexto, saber leer el contexto, aportar herramientas para el contexto, y cuando en el marco del grupo promotor de los juicios éticos salió la posibilidad de venir acá y ver qué podíamos aportar como equipo, y en mi rol particular como investigador vinculado al extractivismo, nos parecía que podíamos aportar una lectura de contexto, digamos, ¿no? Una lectura de contexto para pensar las territorialidades y las pedagogías en disputa, digamos, ¿no? Un poquito por ahí voy a intentar caminar ahora en este conversatorio, en esta charla. En tal sentido, quiero partir de dos premisas básicas, digamos. La primera es y que es transversal a todo lo que venimos diciendo, y Raquel hizo un análisis súper interesante de eso, que el sistema social capitalista atraviesa una crisis de dimensiones civilizatorias, ¿no? De dimensiones globales. Eso lo venimos escuchando y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, pero esa crisis, que es económica, que es política, que es social, que es tecnológica, que es alimentaria, se expresa cada vez más en los diferentes niveles de conciencia, de violencia sobre los cuerpos y sobre los territorios, ¿no? Una violencia que es transversal al desarrollo de ese sistema social capitalista, y que hoy nos obliga a pensar no solo en el ecocidio, su vinculación con el genocidio, con el epistemicidio, y un montón de violencias que este sistema social capitalista viene desarrollando en las últimas décadas. Nosotros trabajamos mucho con un concepto y un autor que es de un marxista húngaro que se llama István Mészáros, y él habla de una crisis orgánica del capital, ¿no? Y dice, ya en los años 60, 70, va a decir que el capitalismo va a entrar en un proceso de crisis estructural, agónica y profundamente destructiva. Pero no va a decir que el capitalismo va a terminar por esa crisis agónica del capital, sino que el capitalismo no puede funcionar sin la crisis. La crisis es parte del metabolismo social del capital, ¿no? Luego hay una forma de desarrollo del capital que necesita de la crisis, ¿no? Y esa crisis va rotando geográficamente, y hoy nos toca más a nosotros, mañana toca en otro territorio, pero siempre la crisis es parte de ese metabolismo, ¿no? Entonces, pensar todo esto en el marco de ese proceso de crisis civilizatoria. Y que en América Latina eso se va a expresar muy fuertemente en un proceso de ordenamiento vertical del territorio, un ordenamiento desde arriba para abajo, materializado en modelos extractivistas, como decía Raquel, y que modelos extractivistas que están enraizados en una lógica productivista, que cree que el fin último de la humanidad es producir más y consumir más, vulnerando los ritmos de la naturaleza y vulnerando o imposibilitando formas preexistentes de uso del territorio, del espacio geográfico, ¿no? Creemos que esa lógica productivista se va a expresar cada vez más en la proliferación de problemas y conflictos ambientales a gran escala, ¿no? Entonces, nos preguntamos, ahí yo creo que Raquel hizo una definición interesante de qué es el extractivismo, y lo definimos como una renovada forma. El neoextractivismo es extractivismo, ¿no? Hoy hablamos del neoextractivismo. Es una renovada forma de dependencia y subordinación de nuestros territorios a las lógicas de las demandas del capitalismo global, a partir de un complejo entramado de redes, ¿no? De redes de infraestructura. Y en ese sentido, podemos preguntarnos, pensando en esto, en traer al contexto, en contextualizar, ¿cuáles son hoy las áreas o los puntos nodales de la acumulación de capital en América Latina, en nuestro país, que son importantes remarcar? Uno ya lo remarcó Raquel, y tiene que ver con un área súper desarrollada del extractivismo en nuestro territorio, es el agronegocio, ¿no? La agroindustria. Muy fuertemente, si lo queremos poner en cifras, desde el 25 de marzo de 1996, cuando la Secretaría de Agricultura aprueba la resolución 167, concretamente Felipe Solá, que aprueba la producción y comercialización de soja transgénica con uso de glifosato, hasta hoy
se pasó de 16.000 hectáreas de producción de granos y 16 millones de hectáreas y 35 millones de toneladas por año a 40 millones de hectáreas y 147 millones de toneladas por año en la cosecha récord del año 2019. Un crecimiento exponencial de esa frontera del agronegocio en detrimento de otras prácticas. Digo, en detrimento de otras prácticas, ¿por qué? Porque en todos los años 90 se perdieron 160.000 pequeños productores en la Argentina, productores agroecológicos. Bueno, vos los caracterizaste muy bien. Se perdieron 160.000 a partir de la expansión de esa frontera de agronegocio hacia lo que podríamos denominar territorios extrapampeanos, ¿no? Hablamos de la pampeanización de lugares donde antes había bosque nativo, ¿sí? Donde las actividades económicas y productivas tenían otra relación con el territorio, ¿no? Entonces hay un proceso exponencial de expansión de esa frontera, ¿no? Un término bien militar, ¿no? De esa frontera. Y además un crecimiento también exponencial del uso de agrotóxicos, ¿no? 600 millones de kilolitros anuales. Argentina es uno de los países más fumigados del mundo, ¿sí? Y una relación directa, también Argentina es uno de los países que cuadruplica la media mundial de casos de cáncer, y eso sobre todo se da en estos territorios hacia donde avanza esta frontera del agronegocio. Digo, ahí hay algo para ver, pero ese modelo que además despoja del territorio concentra la actividad económica, y eso hay que decirlo. Hoy hablamos de una expansión exponencial de la superficie cultivada y de las cosechas, y solo 4 empresas, 5 si quieren, concentran el 58% de las agroexportaciones. ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus y Costco, la empresa china, ¿sí? La última cosecha del año pasado, ADM, Bunge, Cargill, Viterra y Costco van a concentrar casi el 60% de lo que se exporta. O sea, una concentración brutal del agronegocio en muy pocas manos. Entonces, sin duda, el agronegocio es una de esas actividades extractivas. Otra también lo nombraste, Raquel, digo, los hidrocarburos, ¿no? Convencionales y no convencionales. ¿Saben quién mide o quién? El dato más confiable que tenemos de la reserva de hidrocarburos en América Latina es el de la CIA, el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, que dice que en América Latina tenemos entre el 22 y el 23% de las reservas hidrocarburíferas del mundo, ¿no? Están mirando las reservas que tenemos, ¿sí? Convencionales y no convencionales. Ahí claramente entra Vaca Muerta, claramente entra el proyecto de extracción offshore en la costa atlántica, y claramente es otro factor importante a la hora de ver. Argentina es un país ejemplo a nivel mundial de extracción hidrocarburífera, ¿no? Ustedes saben que YPF es una de las primeras empresas estatales de extracción de hidrocarburos. La primera en realidad, sería la segunda, pero la primera es la empresa de la URSS, digamos, de un Estado capitalista. La primera empresa es YPF, y el proceso de privatización, ¿no? Implica un proceso de despojo muy importante sobre un proceso extractivo por naturaleza, que son los hidrocarburos, ¿no? Los minerales, claramente, acá hay compañeras que pueden dar cuenta de esto mucho más que yo. La minería es otro aspecto central a la hora de pensar el extractivismo, y hoy aparece una nueva minería, por decirlo de alguna manera, la mega minería, etcétera, porque lo que interesa ya no son tanto los minerales convencionales, sino lo que se denominan los nuevos minerales, ¿no? Esos 17 nuevos minerales que son el factor de disputa geopolítica hoy más importante entre Estados Unidos y China, porque son los que condensan hoy los patrones tecnológicos más importantes, ¿no? Las tierras raras, los minerales raros, etc. Entonces ahí aparece otro factor importante donde abreva el extractivismo. Y este último que voy a dar, no es porque no existan más, no haya más, pero digo uno más y no digo más, que todos ustedes, todos ustedes seguramente lo consideran: el agua, ¿no? América Latina tiene el 28% de las reservas de agua probadas potables, y bueno, nosotros tal vez estemos sobre el acuífero guaraní en este momento, ¿no? Porque no se sabe hasta dónde llega el acuífero guaraní, no hay estudios certeros hasta dónde llega, pero es una de las reservas de agua más importantes del mundo. Y si justaponemos mapas, ¿sí? Si pensamos mapas justapuestos a ese mapa de los recursos estratégicos, arriba está el mapa de la infraestructura y arriba está el mapa de la militarización, ¿no? La militarización, en términos tradicionales, una base militar, y otras formas de militarización y violencia, ¿no? Que aparecen claramente en nuestro continente.
Podemos poner el ejemplo de la Triple Frontera, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la importancia del acuífero guaraní y la importancia de una base militar sobre uno de los territorios estratégicos. Ahora bien, eso para caracterizar ese neoextractivismo. Y si pensamos qué es lo que se necesita para que el capital, las grandes corporaciones, etcétera, se apropien de esos recursos estratégicos, bueno, se necesitan muchas cosas, pero hay 3 que son centrales. Una tiene que ver con reformas legales y acuerdos internacionales. No hay posibilidades, de que esos proyectos no extractivos avancen si no se vulneran los controles, proceso que se viene dando de los años 90 en adelante, ¿no? Un Estado que además es extractivista, ¿sí? Un Estado claramente extractivista con una vocación de profundizar el modelo extractivista, y que eso se complementa con acuerdos internacionales que posibilitan la expansión de esos modelos. No me voy a detener en eso, pero los acuerdos en la Organización Mundial del Comercio, en la OMC, son centrales para eso, ¿no? Pero también son centrales los tratados bilaterales de inversión. Y yo creo que ahí tenemos que sentarnos a pensar qué es lo que pasa con los tratados bilaterales de inversión, porque son una trampa comercial tremenda en la que estamos sujetos como sociedades y que no hemos problematizado demasiado, ¿no? Argentina es uno de los países del mundo con más tratados bilaterales de inversión firmados, 49 tratados bilaterales de inversión. Y ha tenido que afrontar 62 litigios internacionales en tribunales internacionales, ¿sí? Como los tribunales del CIADI, en los que perdió en todos, ¿sí? En más del 90% perdió, y eso implicó en la última década 10.000 millones de dólares que Argentina tuvo que pagar por incumplimiento de tratados bilaterales, que en realidad es aplicar una política soberana, como puede llegar a haber sido la renacionalización de YPF o, pongámosle comillas, la renacionalización, pero el intento de renacionalización de YPF o la devaluación del 2001, ¿no? Hay que problematizar, tenemos que problematizar esos acuerdos que el Estado ecocida y extractivista suscribió. Eso como uno primero para pensar. La segunda condición necesaria para la expansión del extractivismo, y en eso puedo hablar un poquito más porque es lo que estudio y es lo que trabajo, es la infraestructura, ¿no? Infraestructura que denominamos infraestructura extractivista. Para poder generar la apropiación de los recursos estratégicos se necesitan redes que vinculen esos recursos estratégicos con los principales centros de producción a escala internacional, ¿sí? Redes, macrosistemas técnicos que permitan apropiarse de esos recursos estratégicos en función de las actuales dinámicas productivas y de intercambio. Y ahí nos vamos a meter un poquito en dos proyectos que geopolíticamente son muy importantes y que me parece que todavía tenemos que construir pedagogía en relación a poder entenderlos. Uno es el IRSA, ¿sí? O la IRSA, la Iniciativa para la Integración e Infraestructura Regional Suramericana, un mega acuerdo geopolítico para América del Sur, propuesto por el presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, en el año 2000, a partir de una propuesta de quién, de un documento de quién, del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿sí? Un banco internacional cuyo principal accionista es Estados Unidos, los bancos norteamericanos, que diseñaron el territorio latinoamericano mirándolo desde arriba y dijeron: la infraestructura que América Latina necesita es esta, ¿sí? Un documento del Banco Interamericano de Desarrollo que se llamó Un nuevo impulso para la integración e infraestructura regional sudamericana. Está disponible, ¿sí? ¿Por qué digo está disponible? Porque si nosotros vimos ese documento hace 20 años y vemos las obras de infraestructura que se están desarrollando hoy en la Argentina, van a ver que son esas. ¿No? Hay un mecanismo de sumisión del territorio latinoamericano que es pensado por los grandes organismos financieros internacionales, concretamente por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y el Fondo para el Desarrollo de la Cuenca del Plata. La IRSA, ¿qué es? Un proyecto de 600 obras de infraestructura y una inversión aproximada de 198.000 millones de dólares. Eso es más o menos entre la mitad y un tercio, depende del año, del PBI argentino, ¿sí? Una cartera enorme de proyectos financiada por estos grandes bancos a partir del endeudamiento. Después podemos discutir la deuda también de este estado ecocida, extractivista, etcétera, que pagamos, ¿no? Que paga la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, el mecanismo es el siguiente: las empresas demandan obras, los estados las financian, las grandes corporaciones la prestan, nosotros la devolvemos, ¿sí? El mecanismo perverso de la deuda en relación a la infraestructura. IRSA plantea 10 grandes ejes de integración, que nosotros decimos que no es integración, es fragmentación del territorio,
Y de esos 10 grandes ejes, varios pasan por nuestros territorios. Podríamos hacer otra charla relacionada a la importancia de esos ejes, en particular estudios sobre la hidrovía Paraguay-Paraná, que me parece que amerita que lo pensemos como un territorio estratégico y nodal hoy en la expansión del extractivismo. Ahora bien, ese proyecto IRSA, que fue anunciado en el año 2000, con un modelo netamente regionalismo abierto y neoliberal, y que fue adoptado por gobiernos neoliberales de la región, luego entró en la Unión Sudamericana de Desarrollo, a la UNASUR, un proyecto que promueven los gobiernos neodesarrollistas y progresistas de América Latina. Como se aprobó y se desarrolló en el año 2000, se tomó en el 2009 y se formó el Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento, una organización supranacional de gobiernos progresistas que igualmente mantiene la misma estructura extractivista que en el año 2000, prácticamente sin alteraciones, pero diversificando su cartera de financiamiento. Aparecen nuevos bancos. Aparece el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, por ejemplo. Aparecen las grandes constructoras de Brasil, Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, construyendo grandes obras de infraestructura, mega obras de infraestructura, con el objetivo de garantizar la circulación de flujos extractivistas. Y llegamos al 2013. Y para nosotros el 2013 es un antes y un después, no es caprichoso. El 2013 es un antes y un después cuando hablamos de extractivismo, es un antes y un después cuando hablamos de infraestructura. En el 2013 se anuncia la nueva ruta de la seda. Hay un cambio geopolítico impresionante a la hora de pensar en el extractivismo. Cuando antes pensábamos que los principales financistas eran los bancos norteamericanos o filiales de bancos norteamericanos en América Latina, aparece China. Y aparece el Banco Asiático de Inversiones. Y aparece el Banco Chino de Inversiones en Infraestructura, que empiezan a financiar grandes obras de infraestructura, grandes proyectos de infraestructura en 3 áreas: transporte, energía y comunicaciones, sobre todo transporte y energía. Grandes inversiones, sobre todo para apropiarse de esos recursos estratégicos, de esos 17 minerales que hablamos hoy, y de la fuente de energía que permiten lo que China denomina la transición del paradigma fósil al paradigma post-fósil. Es decir, la transición de los hidrocarburos al litio, por ejemplo, ¿no? Dominado estrictamente por tecnología desarrollada por China, ¿no? Hoy, de cada 10 ingenieros que se forman en el mundo, 7 salen de las universidades chinas. Digo, para que pensemos el avance de China en el medio técnico, científico e informacional a nivel mundial. Entonces aparece la nueva ruta de la seda. Y en el 2015 hay una cumbre, una supercumbre, la cumbre de la CELAC más China, donde China anuncia una inversión de 250.000 millones de dólares en obras de infraestructura en América Latina, 198.000 IRSA, 250.000 la nueva ruta de la seda, y sobre todo va a invertir en corredores bioceánicos. ¿Qué es lo que le interesa a China hoy? Corredores bioceánicos. Si hoy vemos a dónde está invirtiendo China hoy, en corredores bioceánicos. ¿Qué le interesa a China hoy? Poder sacar rápidamente los recursos estratégicos de América Latina por el Pacífico. Y en esa... Estoy hablando mucho, perdón. En ese eje, en esos corredores bioceánicos hay uno que es central, que a nosotros nos toca directamente, que todavía no lo estamos problematizando, que como campo popular no lo vemos, que como organizaciones todavía no llegamos a dimensionar el peso que tiene ese corredor, que es el corredor bioceánico central, Porto Alegre, Santa Fe, Coquimbo. ¿Por qué es central? Porque atraviesa la zona núcleo de la Argentina, porque permite sacar los recursos del agronegocio y los recursos de la minería a partir de un nuevo paso de frontera, que va a ser el túnel de Aguas Negras, entre San Juan y la provincia de San Juan y Chile, rumbo al puerto de Coquimbo, un puerto chiquito, muy chiquito de Chile, que ahora piensa ampliarse a la categoría de gran puerto internacional, financiado por capitales chinos. El túnel de Aguas Negras va a ser financiado por capitales chinos. Y otras 2 obras son sumamente importantes. Una, hoy es un territorio de lucha y de resistencia súper importante, que es romper el estrangulamiento en la circulación que hay en la provincia de Córdoba. ¿Sí? Es necesario poder sacar la producción agroindustrial de Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, rápidamente atravesando Córdoba, y ahí hay un cuello de botella.
Por eso la autovía del Valle de Punilla, por eso la autovía de Paravallasca, digo, un montón de autovías que empiezan a construirse en el territorio de Córdoba. Hoy estamos en resistencia, digo, hoy las asambleas de Córdoba están en resistencia, resistiendo la autovía del Valle de Punilla, que lo que busca es descongestionar la circulación en esa zona para poder garantizar la fluidez hacia el océano Pacífico. Y la otra obra, la tercera, son 3 grandes obras en ese corredor, es un nuevo enlace entre Santa Fe y Paraná. ¿Por qué es importante un nuevo enlace entre Santa Fe y Paraná? Porque el túnel subfluvial ya quedó desacompasado a las actuales dinámicas de circulación. Fue un túnel que se pensó hace mucho tiempo atrás y para otra dinámica de circulación, y hoy sacar ese cuello de botella implica un nuevo enlace entre Santa Fe y Paraná, un nuevo puente que pasa por arriba de comunidades históricas de pescadores y campesinos, como es el barrio de la Vuelta del Paraguayo, Alto Verde, Colastine Sur, uno de los primeros poblados de la Argentina, poblaciones de pescadores que van a ser relocalizadas si ese puente se hace, porque el puente pasa por arriba de sus territorios. Digo, la disputa en el territorio más materializada y más evidente, imposible si miramos la estrategia del capital hoy en esa franja de la Argentina. Bueno, y esa como segunda condición. Primera condición, recordemos, decíamos, acuerdos internacionales y reformas legales. Segunda condición, infraestructura. Tercera condición, y acá me hice un machetito porque quería contarles algunas cosas. Y también traje para compartirles en esta vocación que tenemos no creo que lo cuente, bueno, no importa, de educadores populares que siempre andamos con papelitos y esas cosas. Había traído unos recortecitos. Bueno, cuando los encuentre se los paso, si los encuentro. Bueno, pensé cuatro aspectos para problematizar la segunda parte que habíamos charlado, que es la disputa por la pedagógica, digamos, ¿no? Dijimos territorio en disputa y pedagogía en disputa, ¿no? Y a mí me parece que hay 4 aspectos que son centrales para poner en diálogo. Uno tiene que ver con el peso de la propaganda y el lobby en la construcción de subjetividades extractivistas, como decíamos, ¿no? El peso que tiene el lobby y la propaganda en nuestras sociedades, ¿no? Y hoy, por ejemplo, hoy hablamos de la Argentina granero del mundo. Ese es un primer gran lobby con el que se estableció nuestra Argentina granero del mundo, ¿no? Trabajar la tierra es honrar la patria, otro gran lema que se transformó en un lobby. La República Unida de la Soja, una propaganda de Singenta del año 2003, que lo que aspiraba era a transformar eso, la Cuenca del Plata, en una República Unida de la Soja. Buenos Aires, provincia petrolera, ¿no? Una que hoy está ahí vigente en nuestro territorio. Buenos Aires, no encuentro los papelitos, me están preguntando. Acá está. Bueno, se los comparto para que lo pasen. Son papelitos con frases. Después digo, no solo hay una disputa simbólica en relación a pensar la construcción de las subjetividades, también hay una disputa material en las prácticas educativas. Minería con perspectiva de género, ¿sí? Hoy lo charlamos, ¿no? Y concretamente, minería con perspectiva de género y programas para traer eso al interior de nuestras escuelas. La Mesa Nacional de Vinculación entre Educación Agraria y la Producción Agroindustrial, un programa en marcha y vigente en la provincia de Entre Ríos. El INTA da taller de agroindustria en establecimientos escolares en la provincia de Santa Fe. En Santa Fe también hay un programa que se llama Buenas Prácticas Agrícolas va a la escuela, ¿sí? Digo, ¿cómo? Bueno, el taller que se dio en la Escuela Granja. ¿Cómo materialmente hay una disputa en las currículas y materialmente hay una disputa de la escuela? Como segunda dimensión. La tercera dimensión es claramente las pedagogías de la violencia y pedagogías de la crueldad. Digo, ¿cómo es esto? Educo a partir de la violencia, a partir de la criminalización, a partir de la persecución de los luchadores sociales, a partir de plantear que el ambientalismo es un ambientalismo bobo, ¿no? Como se trae a la estigmatización de quienes luchan por la defensa del territorio, la estigmatización del ambientalismo. Y la última, y cierro, les prometo,
hay un concepto que nosotros trabajamos que es el concepto de alternativas infernales, ¿sí? De dos académicos franceses, Isabelle Estrange y Philippe Pinarret, que hablan de alternativas infernales. ¿Qué es esto de la alternativa infernal? Porque el extractivismo es la naturalización de una alternativa infernal. ¿Y qué es esto de la alternativa infernal? El neoliberalismo destruyó realmente las posibilidades de reproducción social de vastos sectores sociales, ¿sí? Exterminó prácticas productivas que eran sustentables, que pensaban a la naturaleza en forma de equilibrio, ¿sí? Destruyó intentos de industrialización de pequeñas y medianas empresas que generaron determinados niveles o estructuras productivas locales. Destruyó y socavó las capacidades de reproducción de vastas comunidades y después trajo una alternativa, que es el extractivismo, ¿no? Es una alternativa infernal, planteando falsas dicotomías despolitizadas, ¿no? Yo pensé alguna, por ejemplo, o nos hiperespecializamos en la exportación de soja o no entran divisas. Ahí tenemos una falsa dicotomía que es central a la hora de pensar en las alternativas infernales. ¿Queremos divisa? Hiperespecialización en la exportación de soja. O invertimos en infraestructura o no hay desarrollo. Esto lo han escuchado un montón de veces. ¿Quién va a decir que la infraestructura es mala? La infraestructura, si hay algo que tiene buena publicidad, es la infraestructura, ¿no? O firmamos tratados bilaterales de inversión o nos caemos del mundo, o nos quedamos afuera del mundo. Esto lo habremos escuchado también más de una vez, ¿no? O desarrollamos la minería o no hay trabajo, ¿sí? Otra alternativa infernal totalmente desmentible, pero es una alternativa infernal que va marcando nuestras subjetividades, ¿no? O profundizamos el río, aumentamos el calado, hoy la hidrovía quiere llegar a 40 pies, está en 32 pies y aspira a llegar a 40 pies, o somos ineficientes, ¿no? O privatizamos o el Estado es burocrático e ineficiente. Digo, falsas dicotomías y alternativas infernales que se nos fueron presentando y que se nos van planteando y que tienen el sentido de construir esas subjetividades extractivas necesarias para avanzar con modelos de saqueo y modelos de despojo como se viene haciendo en las últimas 2 décadas. Ahora bien, creo que la necesidad sigue siendo pensar en alternativas reales al modelo extractivista, ¿no? Caminamos pensando o necesitamos pensar en esas alternativas reales y construir una verdadera pedagogía de la esperanza que pedagogice la vida en detrimento de estos modelos de muerte, de estigmatización y de saqueo sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros territorios. En eso estamos y bueno, agradecidos por el espacio. Las frasecitas no tienen autores, ¿vieron? Porque quería hacer un ejercicio de educación popular que era que ustedes mismos identifiquen quién había dicho cada cosa, ¿no? Porque es fácil sacar quién dijo cada cosa. Pero por ahí podemos, si quieren leer, que le tocó cada uno y entre todos podemos ver quién dijo cada cosa. Y también si hay preguntas, charlamos sobre las preguntas. Bueno, es el despojo capitalista. Yo puedo empezar, pero como creyente que soy, para el próximo verano lo más útil que podemos hacer para frenar los incendios es rezar. ¿Quién dijo eso? No, el anterior. El Ramírez, ¿sí? La provincia de Chubut estaba, Chubut, en la Patagonia estaba incendiada y en lugar de plantear más recursos para aviones hidrantes, por ejemplo, la solución que se le ocurrió fue rezar. Trabajemos juntos porque no se concibe la Argentina sin el campo y no se concibe el campo sin el milagro de los productores de este país. Julián Domínguez, actual ministro de Agroindustria. Yo te despojé a vos por Bueno, somos una provincia minera por excelencia. A mí no me van a callar o me van a detener unos 500 o más ruidosos.
Sí, Oh, ese. Arcioli. Arcioli. El gobernador de Chubut. No está aprobado. Hay gente que se ha tomado un vaso de glifosato para suicidarse y no le ha pasado nada. Es tan dañino como agua con sal. El del CONICET, ¿no? Sí, Lino Garañón. En una entrevista que le hace Evo de Donafili y le plantea, bueno, pero está probado que genera impacto sobre la salud humana. Dice, no está probado. De hecho, hay gente que se quiso matar tomando glifosato y no le pasó nada. En Córdoba, tomando esos dichos, en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Agronomía, el rector de la universidad llevó, porque hicieron como todo un proyecto para instalar a Monsanto en la universidad también, como en los campos de agronomía. Monsanto ponía guita para poner, digamos, en buen estado los campos que estaban abandonados, y a cambio tenían que los estudiantes hacer pruebas en la fábrica de Monsanto, que estaba instalando máquinas argentinas. Claro. Y en todo eso, bueno, sacó un bardo tremendo, no sé qué, y en una audiencia pública que se hizo, el rector de la universidad llevó un vasito con jugo, diciendo que era glifosato, y se lo tomó usando esos dichos, y después le momento yo estoy vivo, y no sé qué, y tenía el cosito ridículo aparte, porque tenía como el cosito del evité al lado, bastante evidente todo. Estamos absolutamente a favor del desarrollo de la actividad petrolera offshore con los resguardos ambientales necesarios. No estamos de acuerdo con el productivismo que se desentiende de la cuestión ambiental y también rechazamos el prohibicionismo. Ese es Matías Culfas, el ministro de Producción. Acá, los modelos son los posibles. El modelo posible en un acuerdo entre los productores de China y los argentinos es este. No es de que queremos, es de que podemos. Ese es el bendito Felipe Solá. Es ideal. No hay que caer en planteos agoreros y apocalípticos que pretendan frenar la producción en nombre de una imaginaria pureza ambiental. Estamos en contra del ambientalismo furibundo y renegador del auténtico progreso. Y ese tenía que ser el presidente de la sociedad rural. Echeverri. Es absurdo decir que hay un 100% de probabilidad de derrame de petróleo. Lo de los ambientalistas es propaganda. Esto va para el meme, Ese también es Matías Culfas. Sí, le está remetiendo. ¿Listo? ¿Ya estamos? Acá hay otro. El desarrollo de la industria del litio es la clave para que Argentina contribuya a la revolución verde que permita aportar soluciones reales al cambio climático. No me acuerdo. Pero creo que era Culfas. ¿De quién era? Creo que era Culfas. Creo. No le quiero meter una frase que no. Ya tiene demasiado con las que digo. El norte del país, como otras regiones, tienen un montón de riquezas no explotadas. Días atrás, alguien del Fondo Soberano Ruso, que representaba una empresa minera estatal de Rusia, me comentaba que ellos calculan que la Argentina explota solamente el 40% de lo que podría explotar. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Un fondo ruso que dice que las empresas rusas le dicen que Argentina solo exportó el 40%. Ese es Alberto Fernández. Es, creo que la frase más tremenda, digamos, ¿no? Viene un fondo extranjero a decirle, che, esto está subexplotado, ¿no? Hay que avanzar y tenemos la guita para que lo hagan. Bueno, ¿estamos ahí? Hermoso final. Me transmite mucha paz. Bueno, no sé si pregunta. Algo que quieran decir, algo que les haya quedado como ahí para aportar, para sumar.
quieren tomar mate, tengo frío. Bueno, entonces... Gracias por decir algo. Creo que les voy a aportar un montón y como el poder hacer como el hilo que fueron tejiendo, no sé, digo, por un montón de cosas que a veces se nos escapan, me parece que fue fundamental, como hacer primero un análisis más de contexto y como histórico, empezar como toda la historia para terminar como con el análisis de contexto, el activismo borde y la soberanía alimentaria, el extractivismo en la actualidad, como me parece que estuvo zarpado, así que gracias por compartirnos eso. Estamos por salir de giras, después tenemos que pasamos todo para vacaciones, cumpleaños de 15, casamiento, 15 euros. Bueno, gracias a ustedes por la escucha, por estar acá, por haber venido, a los que no son de acá. Nada. Sí, agradecerles también a todos por haber llegado, por la escucha. Bueno, y seguiremos creciendo en estos temas y seguiremos profundizando y seguiremos luchando.